Celulares. La semana pasada realizamos lo que era el cálculo de la aceleración en el eje X. Lo que quedó pendiente era calcular la normal. Ya, por lo cual lo que vamos a hacer ahora es justamente calcular la fuerza normal. Primero que todo había que realizar el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Entonces, lo primero era realizar el diagrama de cuerpo libre. Y en él, que ya lo realizamos, pero lo voy a copiar nuevamente, encontrábamos de que interactuaban las siguientes fuerzas. La fuerza del peso hacia abajo, hacia arriba la normal. Voy a sobreponer el eje X y el eje Y en el diagrama de cuerpo libre, es decir, voy a hacer acá el eje X en la horizontal y en el eje Y va a ir la vertical. Perdón, en la vertical va a ir el eje Y. El eje Y. ¿Qué vamos a tener? De que la fuerza F1 se descomponía en dos fuerzas. Una que iba justamente en el eje Y, ya iba a ser fuerza 1 en el eje Y, y la otra iba a ser la fuerza 1 descompuesta en el eje X. Fuerza 1 en el eje Y, ¿cierto? Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre quedaba con eso. Ya habíamos calculado la aceleración, por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es calcular la fuerza normal. Y densidades trigonométricas. 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 Ya, por favor, copien eso, o bueno, la mayoría ya debería tener anotado eso, porque esto lo realizamos la semana pasada, el día viernes, si no me equivoco, el viernes fue. Por lo cual, todos deberían tener esta parte. Vamos a calcular la normal. Entonces, para calcular la normal, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué hago para calcular la normal? ¿Sumatoria de fuerzas en qué eje? En el eje Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por aceleración en el eje Y. Voy a asumir de que la aceleración en el eje Y va a ser 0. Porque el objeto no va a subir ni va a bajar, simplemente se va a mover hacia acá. Por lo tanto, esto va a ser 0. El objeto solamente se va a mover en el eje Y. Por lo tanto, ¿cuáles son las fuerzas que debo sumar en el eje Y? El peso, la normal y la fuerza 1 en el eje Y. Entonces tengo peso más normal más fuerza 1 en el eje Y, y todo eso es igual a 0. Ya, hasta ahí ¿cómo vamos? Lo que estoy haciendo es una sumatoria de fuerzas, cosas que ya hemos realizado en varias oportunidades. Entonces, ahora lo que voy a darme cuenta es de que necesito calcular el peso, necesito calcular la fuerza 1 en el eje Y para poder saber cuál es el valor de la normal, ¿cierto? Ya, si no sea... ¿Ya? Eso. Pero eso no amerita que no van a escribir y no amerita que no van a preguntar. No se confíen que después, como el profesor está grabando la clase, pues la voy a ver el video. No se trata de eso. Se trata simplemente de darle una herramienta adicional para poder fortalecer un poco más esto que a ustedes les cuesta tanto. ¿Ya? ¿Por qué digo eso? Lo que es trigonometría, ese contenido fue sacado de matemática aproximadamente hace 2 años. Por lo tanto, ustedes cuando pasaron por segundo medio no vieron trigonometría. Ya el año pasado no vieron. No dependía del profesor, dependía simplemente de que lo sacaron de los planes de estudio. Por lo tanto, trigonometría, ustedes son neófitos en ese tema. No saben de aquello. Por eso decidí hacer esto para ayudarle un poquito más. Ya, entonces, tengo el peso, tengo la normal y tengo la fuerza 1 en el eje Y. ¿Qué es lo que calculo primero? ¿Por qué empezamos? Para que se lo dejo. El peso. ¿Copiaron eso? Copienlo por favor para pasar a la siguiente página. Y los que ya lo copiaron tienen avanzas calculando el peso y la fuerza 1 en el eje Y. Sí, 23, no le puse la fecha.
demás ya lo tienen. Sí, así que no hagan el dibujo de nuevo, no lo volverán a hacer pasar. Ya. Y el mismo dibujito de la clase pasada. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora, justamente en la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es igual a 0, tenemos lo que era el peso más la normal más la fuerza 1 en el eje Y. Estoy anotando lo que ya teníamos al otro lado de la pizarra. A ver, vamos a empezar calculando qué cosa. El peso, que es lo más simple que tenemos acá. Entonces, el peso del objeto va a ser igual a la masa por la aceleración de gravedad. Por lo tanto, el peso va a ser igual a la masa del objeto, que es... ¿Cuánto es la masa? 20 kilogramos. La masa es 20 kilogramos por menos 9.8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, ¿el peso cuánto nos va a dar? Menos 196 newton. Ya, entonces, el peso nos dio menos 196 newton. Tenemos el peso, tenemos que calcular la normal. Por lo tanto, para llegar a la normal, lo que vamos a tener que hacer es calcular la fuerza 1 en el eje Y. Ya la habíamos calculado la semana pasada, ¿cierto? Para recordarlo lo vamos a hacer de nuevo. Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a tomar el triángulo que se formaba acá. Acá estaba la fuerza 1. Voy a tomar el triángulo que se forma acá, en donde este vector de acá, lo que significaba era la fuerza 1 en el eje Y. Yo tomé ese vector que está acá, ese, lo tomé y lo trasladé hacia acá. ¿Ya? Recuerden que los vectores, no sé si lo mencioné, pero los vectores son cosas que uno puede tomar y trasladar. Por lo tanto, si yo tengo un vector por acá, yo lo puedo trasladar hacia acá, siempre y cuando mantenga exactamente la misma magnitud, que es lo que mide básicamente, y mantenga la misma dirección, que es en el eje en el cual está, y el sentido, que es la inclinación. Por lo tanto, yo puedo trasladar el vector justamente como lo estoy haciendo en este caso. Entonces, voy a tomar ese triángulo que formé ahí, que va a ser el triángulo de la fuerza 1, la fuerza 1 en el eje Y y la fuerza 1 en el eje X, donde este ángulo, ¿cuánto era? 30. Ya, pregunta para ustedes. Ustedes díganme cómo hacerlo. Quiero calcular F1 en el eje Y sin mirar el cuaderno. Esto quiero calcular, F1 en el eje Y. Es decir, la fuerza que actúa en 1 en el componente en el eje Y. Sin mirar el cuaderno, ¿alguien me puede decir cómo hacerlo? A ver, tengo que identificar los catetos. Este vendría siendo el cateto opuesto, ¿cierto? El eje Y está en el cateto opuesto. ¿Cuál de las dos relaciones trigonométricas que yo mostré ayer me relaciona el cateto opuesto? Entonces, la función, voy a anotarla acá, la función seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Y la función coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Cuál me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Seno del ángulo. Entonces, lo que hago yo acá en este caso para calcular la fuerza 1 en el eje Y va a ser seno de 30, porque el ángulo que se forma es 30, igual a cateto opuesto, que es el cateto opuesto de F1 en el eje Y, dividido por la hipotenusa. ¿Quién es mi hipotenusa? Acá la tengo.
F1. Paso dividiendo F1 hacia allá y me va a quedar lo siguiente. F1 por sec de 30 es igual a F1 en el eje Y. Eso tienen que saber hacerlo. Después se van a dar cuenta que casi siempre el eje Y va a ser la función seno. Y casi siempre, y lo digo casi siempre, el eje X va a ser la función coseno. ¿Cuándo van a cambiar estas cosas? Cuando veamos torque. En el torque no siempre las cosas están horizontales. Yo, empecé el plan diferenciado viendo estática, condiciones para que un objeto estuviera en equilibrio. Pero llega un momento en que ya las cosas no van a estar siempre horizontal y vertical, sino que van a estar inclinadas. Por ejemplo, la situación que les decía, una escalera apoyada en una pared. ¿Cuál es el ángulo máximo de inclinación para que se mantenga estática y no se caiga? Yo no puedo plantear ese ejercicio de la escalera si no sabemos descomponer fuerza y torque en los ejes X e Y. Adelante. Por lo tanto, esto lo tienen que saber hacer bien. Si se dan cuenta, acá de nuevo se van a formar fuerzas. Pero ¿qué ocurre cuando veamos la situación de la escalera apoyada en la pared? De que el torque que va a hacer la escalera va a ser hacia acá. Por lo tanto, no va a estar acá la fuerza, sino que voy a tener que saber proyectar los ángulos y tener que formar otro triángulo acá y descomponer. Y decir el eje Y y el X. Por lo tanto, esta cosa de descomposición de fuerza tiene que saber manejarla. ¿Ya? Que no le explote el cerebro. Entonces, sigamos. Tenemos F1. Ya. Tenemos F1. ¿Cuánto vale F1? Lo tenemos acá, ¿cierto? 100 newton. Ahí está. F1 vale 100 newton. Por lo tanto, me queda 100 newton multiplicado por, en su calculadora científica, ¿alguien me facilita la calculadora? Por favor. Entonces, yo en la calculadora aprieto el botón sin de 30 es igual y me da 0.5. Y eso es igual a F1 en el eje Y. Gracias. 100 newton por 0.5 me daban 50. Ya. Por fin llegamos a la parte que ya teníamos resuelta. Entonces, la fuerza 1 en el eje Y va a ser 50 newton. Hasta acá habíamos quedado. Tengo la fuerza F1 en el eje Y, lo cual lo que voy a hacer en este momento es reemplazarla acá. Ahí la voy a reemplazar, en esta parte de acá arriba. Entonces, ¿qué me va a quedar? Peso menos 196 newton más normal, que no la conozco, más fuerza 1 en el eje Y, la acabo de calcular, 50 newton. 50 newton positivo, ¿le digo? Positivo porque va hacia arriba. 50 newton. Y todo eso es igual a 0. Menos 196 más 50 me da menos 146 newton. Más la normal es igual a 0. Menos 196 pasa hacia el otro lado con el signo positivo, por lo tanto la normal me da 146 newton. Por lo tanto, si yo miro mi diagrama de cuerpo libre, tengo que saber de que esto tiene signo positivo. Por lo tanto, si la normal me dio positivo en 146 newtons, mi diagrama de cuerpo libre me tiene que decir de que la normal va hacia arriba y justamente la normal va hacia arriba. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre está coincidiendo plenamente con la fuerza normal. Nadie levantó la mano para interrumpirme, así que asumo que todos entendieron. Y veo muchas caras así de qué estamos hablando. Ya, copien el ejercicio. Ya, siguiente problema.
Ya chicos, vamos a tener el siguiente problema. Ahora tenemos una caja de masa M sobre una superficie que tiene un coeficiente de roce igual a 0.2. Tenemos una fuerza 1. Tenemos una fuerza 1 que tiene un ángulo de inclinación alfa. Y ese ángulo de inclinación alfa van a ser 20 grados. Y tenemos una fuerza 2 con un ángulo de inclinación beta que va desde acá hasta acá abajo. Y el ángulo de inclinación beta va a ser 40 grados. Es decir, tenemos dos fuerzas interactuando sobre un mismo objeto y además tenemos un coeficiente de roce. Por lo tanto, ahora la situación va a cambiar bastante en el sentido de que no vamos a tener que descomponer solamente una fuerza, sino que vamos a tener que descomponer dos fuerzas. Y además a eso adicionarle lo que es el coeficiente de roce. El ejercicio es bastante largo, así que espero que pregunten al principio o cuando vaya escribiendo y no al final, porque este ejercicio nomás nos va a tomar unas 3-4 planas aproximadamente. Ya, así que porfa, planas de pizarra, su cuaderno esto es mucho menos. Ya, así que porfa, interrúmpanme todo lo que quieran, ya, porque no quiero llegar al final y que al final me digan, profe, no entendí el primer paso que hizo. ¿Queda claro? Ya, entonces, sí, lo voy a dejar escribir. Miren, préstenme atención y después les doy tiempo para que copien la primera plana. Y después seguimos, ¿ya? Así que todos mirando acá. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso sagrado para siempre resolver estos problemas? Diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto. En este caso, el objeto está representado por un punto. ¿Qué fuerzas están interactuando sobre el objeto? Peso. El peso hacia abajo. ¿Qué más? La normal hacia arriba. La fuerza de reacción normal que se opone o perpendicular al plano. ¿Qué más? Fuerza 1. ¿La fuerza 1 hacia dónde va? Hacia acá. Esa es la fuerza 1. Y la fuerza 2 es un poquito más arriba, acá, ¿cierto? Fuerza 2. ¿El roce hacia dónde va? ¿Izquierda, mi izquierda o mi derecha? Izquierda. Fuerza de roce. Dígame. Alfa, beta. Ese es alfa y ese es beta. Alfa, beta. La beta es una letra B, solamente que un poquito más alargada. Ya, entonces, ¿qué ocurre acá? De que si yo dibujo el plano cartesiano, lo dibujo, este va a ser el eje Y, y acá voy a tener el eje X, ¿cierto? Eje X, eje Y. Voy a tener lo siguiente, de que la fuerza 1, es decir, la fuerza 1 se va a descomponer en una fuerza 1 en el eje X. Además se va a descomponer en una fuerza 1 en el eje Y. También voy a tener de que la fuerza 2, que es un poco más grande que la fuerza 1, así que lo voy a hacer un poco más grande, la fuerza 2 se va a descomponer en el eje X, y también voy a tener que la fuerza 2 se va a descomponer en el eje Y. Fuerza 2 en el eje Y. Si se dan cuenta, en el eje X, solo en el eje X, tengo la fuerza de roce, la fuerza 1 en el eje X y la fuerza 2 en el eje X. En el eje Y tengo peso hacia abajo, fuerza 1 en el eje Y, normal, y fuerza 2 en el eje Y. Vamos a asumir de que la aceleración del objeto en el eje Y va a ser 0. Ya vamos a asumir aquello, es decir, el objeto no se va a levantar, solamente se va a desplazar en el eje Y. Ya, copien eso. ¿Ah? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como queremos calcular la aceleración en el eje X, lo que vamos a hacer es hacer la sumatoria de fuerza en el eje X, ¿cierto? Entonces, sumatoria de fuerza en el eje X. Nos va a dar la masa por la aceleración en el eje X.
¿Qué fuerzas están actuando en el eje X según lo que acabamos de ver? Tenemos la fuerza de roce más fuerza 1 en el eje X más fuerza 2 en el eje X. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. ¿Qué ocurre? ¿Tenemos la fuerza de roce? No, no la tenemos. La fuerza F1 y la fuerza F2 ¿la tenemos? ¿La tenemos? Hay que calcularla. Tenemos F1 y F2, tenemos los valores que están representados acá, en la diagonal. Pero no tenemos la descomposición porque no la hemos realizado. No sabemos qué parte de esa fuerza está actuando en el eje X. Por lo tanto, tenemos que calcularla. Además, necesito calcular la fuerza de roce. La fuerza de roce, para calcularla, ¿qué necesito? Para calcular, a ver, hagamos toda la sumatoria de fuerza acá de inmediato. Para calcular la fuerza de roce, vamos a necesitar el coeficiente de roce por la normal. ¿El coeficiente de roce lo tenemos? Sí, lo tenemos porque es un dato que no tiene. ¿Pero tenemos la normal? No. Por lo tanto, para calcular la normal, tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y eso va a ser igual a masa por aceleración en el eje Y. Pero estamos asumiendo de que esto es 0. Por lo tanto, vamos a tener, ¿qué fuerzas están actuando en el eje Y? Tenemos el peso, tenemos la normal, tenemos F1 en el eje Y y tenemos F2 en el eje Y. Y eso es igual a 0. Si se dan cuenta, tenemos que encontrar la descomposición de fuerza en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, eso va a ser lo primero que vamos a realizar. Encontrar la descomposición de fuerza en el eje X y en el eje Y. Eso lo voy a hacer en otra hoja. Por lo tanto, esas fórmulas, si quieren, las copian, dejan un espacio para poderlo reemplazar. Porque acá no puedo seguir avanzando. Lo único que conozco de acá es el peso. Y de este otro lado lo único que conozco es la masa. No conozco nada más. Por lo tanto, sí o sí, tengo que hacer la descomposición de fuerzas para poder seguir avanzando. Ya, entonces copien para que hagamos la descomposición de fuerza en otra hoja y después reemplazamos todo acá y resolvemos. Entonces, hagamos la descomposición de fuerzas. La vamos a hacer en otra hoja. Vamos a empezar con la fuerza 1. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza 1 tiene su composición en el eje X, fuerza 1 en el eje X, y también su parte en el eje Y, F1 en el eje Y. Por lo tanto, voy a aplicar la identidad trigonométrica. Para calcular F1 en el eje Y, pregunto, silencio, F1 en el eje Y, ¿qué función trigonométrica ocupó? ¿Seno o coseno? Seno del ángulo. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto y yo en la hipotenusa. Entonces, seno del ángulo, ¿cuánto era el ángulo del eje de la fuerza 1? 20. Vamos a reemplazar de inmediato. Seno de 20 es igual a fuerza 1 en el eje Y dividido en la fuerza 1. Cateto opuesto dividido en la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, me queda a... ¿Qué cosa? El ángulo de F1 es 20. Alfa 20. Ahí está. Entonces, díganme, ¿en qué parte se perdió? Todo eso. Ya miren, lo que estoy haciendo, voy a retroceder un poco. Lo que estoy haciendo es tomar el triángulo que se forma acá entre F1, F1 de X y F1 de Y. Ya voy a descomponer la fuerza. ¿Ya? Y lo que estoy haciendo es dibujar ese triángulo acá. F1 y sus componentes, su proyección en el eje X y su proyección en el eje Y. Entonces, para eso ocupo la función seno, porque esa función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con con la hipotenusa. Que eso es justamente lo que necesito. Entonces me queda F1 multiplicado por seno de 20
es igual a F1 en el eje Y. ¿Cuánto vale F1? 200. 200 newton. Multiplicado por seno de 20, ¿y eso cuánto es? 0.34. Hay muchos decimales más, pero lo vamos a dejar en 0.34 nomás. Y eso es igual a F1 en el eje Y. 200 multiplicado por 0.34, ¿cuánto le da? 68. 68.4. Ya 68.4 newton. Entonces, la fuerza 1 en el eje Y es 68.4 newton. Es decir, ya tenemos una de las fuerzas. Miren, ya tenemos la fuerza 1 en el eje Y. Ya tenemos ese número de acá. Entonces, fuerza 1 en el eje Y. Calculemos ahora la fuerza 1 en el eje X. Para calcular la fuerza 1, ¿qué función trigonométrica ocupo? Coseno, porque me relaciona cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces me va a quedar que coseno de 20 es igual a F1. Después incluso uno se puede saltar esta parte de escribirlo así, dividido en F1. Este pasa dividiendo y me queda F1 por coseno de 20 es igual a F1 en el eje X. Uno después, cuando ya toma práctica, esta parte de acá arriba, eso, ya ni siquiera lo escribe. Simplemente escribe F1 por coseno 20 igual a F1 en el eje X. Reemplazo los datos. Me quedan 200 newton nuevamente, multiplicado por coseno de 20. ¿Cuánto es coseno de 20? ¿Cuánto es? 0.93. 0.93 y muchos decimales más. Es igual a F1 en el eje X. Multiplico estos dos y ¿cuánto me da? 186, ¿o no? ¿Eso por eso? 187 con los decimales. ¿Cuánto? 187,9. Recuerden que el 0.93 tiene muchos decimales por si acaso. Ponga 93, dijo. Voy a poner 0,9. Newton es igual a la fuerza 1 en el eje X. Tengo la fuerza 1 en el eje Y y tengo la fuerza 1 en el eje X. Si se dan cuenta, ya descompuse la fuerza 1 completamente. La tengo en los dos ejes. Ahora lo que vamos a hacer es la decomposición de la fuerza 1, perdón, de la fuerza 2 en ambos ejes. La fuerza 2 voy a hacer el triangulito nuevamente. La fuerza 2 también está en diagonal. Y tiene un factor en el eje X y también en el eje Y. Fuerza 2 en el eje Y. Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero miren, me voy a saltar el primer paso. ¿Ya? Me voy a saltar el primer paso, porque yo ya sé que F2 multiplicado por seno del ángulo, ahora no son 20, ¿cuántos son? Son 40 grados. Por seno de 40 es igual a F2 en el eje. ¿En qué eje? En este eje. A ver, F2 por seno de 40 es igual a F2. ¿En qué eje? ¿En el X o en el Y? Y. Porque es cateto opuesto por hipotenusa. Reemplacemos los datos. Me queda la fuerza 2, ¿cuánto era? 300. 300 newton por seno de 40, ¿cuánto es? ¿Dónde las calculadoras? ¿Cuánto es? 0,64 es igual a F2 en el eje Y. Y eso multiplicado por 300, ¿cuánto nos da? ...192,8 newton. Y eso es igual a la fuerza 2 en el eje Y. Listo, ya descompuse la fuerza 2 en el eje Y. ¿Qué me está faltando? La fuerza 2 en el eje X.
Entonces, yo ya sé que la fuerza 2 en el eje X va a ser F2 multiplicado por el coseno de 40 igual a fuerza 2 en el eje X. F2, ¿cuánto vale? 300 newton. Multiplicado por coseno de 40, ¿cuánto es coseno de 40? 0, ¿cuánto? 76. Y eso es igual a F2 en el eje X. 0,76 por 300 newton, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? $229, ¿cuánto? 8 newton. Entonces, la fuerza 2 en el eje X, son 229,8 newton. ¿228? ¿Seguro? A ver. 229,8 0,76 por 300. No, está bien. 229,8. No, lo hice ahí con la calculadora. Recuerden tener la configuración de la calculadora en grados. A veces la calculadora de arriba dice rad. Y si dice rad es porque está en radianes la medida del ángulo. En el celular, que por defecto a veces vienen en radianes y no se puede cambiar. Les recomiendo, si van a usar el celular en la clase, para esto descargar una aplicación de calculadora científica y no ocupar la que viene por defecto. Ya, entonces, tengo la descomposición de las fuerzas en el eje X y en el eje Y, ¿cierto? Ahí está. Está hecha la descomposición. ¿Qué hago ahora? Ahora lo que voy a hacer, simplemente lo voy a mostrar y después lo doy tiempo para copiar. Voy a reemplazar todas esas fuerzas que me aparecen ahí, las voy a reemplazar acá, porque tengo fuerza 1, fuerza 2 en el eje Y, fuerza 1 y fuerza 2 en el eje Y. Así que mientras tanto, copien todo lo que está en esta hoja para poder seguir. Todos los celulares, sí, que voy a grabar. Ya, entonces, cállese. Ya, ya, ¿en qué quedamos? Entonces encontramos la descomposición de las fuerzas en todos los ejes y lo que vamos a hacer ahora, simplemente, o sea, no es tan simple, es reemplazar las fuerzas acá, ¿ya? Para encontrar primero, encontrar lo normal, ya, veamos si está bien, se nos da lo mismo. A ver, fíjense en esto, vamos a empezar primero por esta ecuación. ¿Por qué vamos a empezar por esta ecuación? Porque si voy a reemplazar acá, me voy a dar cuenta de que tengo esa fuerza, pero no voy a tener la fuerza roce. Por lo tanto, ¿de dónde saco la fuerza de roce? De acá. Pero para eso necesito la normal, por lo cual retrocedo un poco más y me voy a esta sección. A ver, el peso más la normal más la fuerza 1 en el eje Y, ¿cuánto era? ¿Cuánto? 68.4 newton. 68.4 newton. Más la fuerza 2 en el eje Y, ¿cuánto era? 192,8 newton. Eran todas positivas, ¿cierto? Si me doy cuenta, me falta el peso. Por lo tanto, voy a calcular el peso del objeto. Y el peso lo calculo como masa por aceleración de gravedad. Eso es masa por aceleración de gravedad. ¿Cuánto era la masa? 70 kilogramos por menos 9.8 metros partido por segundo cuadrado. ¿Y el peso cuánto me da? Menos 600, ¿cuánto? 86 newton. Menos 686 newton. Tengo el peso, lo reemplazo acá. Y me queda menos 686 newton más la normal, más 68.4 newton, más 192.8 newton, y todo eso es igual a 0. Por lo tanto, lo que voy a hacer es sumar esos números, restar el peso y me va a dar un valor. Me queda normal más 424,8 newton más
Sí, pues no puede, eso mismo estaba mirando, no puede ser positivo. Chicos, miren, 686 negativo más 68,4 más 192 no me da positivo, me da negativo. Por lo tanto, hay que corregir ese signo y me queda menos 424,8 newton. Ahí sí, algo no me coincidía. Es igual a 0. Entonces, está negativo, pasa positivo, me queda de que la normal es igual a 424,8 newton. Listo, ahí está. 424,8 newton. Lo tengo en ese lugar. ¿Qué hago ahora? Tengo la normal. La calculé. ¿A dónde la reemplazo? ¿Para qué calculé la normal? Primero que todo. Su compañera acá adelante, que parece que es la única que está pendiente, me dice que es para calcular la fuerza de roce. Por lo tanto, voy a hacer eso. Y me queda fuerza de roce es igual a 0.2, que es el coeficiente de roce que yo di, ese era, ¿cierto? Por la normal, que me dio 424,8 newton. Multiplico esos dos y me da una fuerza de roce igual a 84,96 newton. Esa es la magnitud de la fuerza de roce. Ojo, es la magnitud. Yo le tengo que entregar el sentido ahora. ¿Cómo le entrego el sentido? Si yo me devuelvo al diagrama de cuerpo libre, la fuerza de roce está acá y va hacia los negativos. Por lo tanto, la fuerza de roce, ¿qué ciclo tiene? Negativo. ¿Por qué va hacia los negativos? Porque se opone al movimiento. Entonces, reemplazo la fuerza de roce acá, en esta parte, y me queda menos 84,96 newton más fuerza 1 en el eje X, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Ciento cuánto? 87,9 newton. Más fuerza 1 en el eje Y, ¿cuánto era? Perdón, en el X. 229,8. Y eso es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Ya, ahora lo que hacemos es sumar todo esto. ¿Cuánto nos da? Sumamos menos 84 más 187 más 229. ¿Cuánto es? ¿Menos? No, no puede ser menos. Tiene que ser positivo. Nos queda menos 84 más 187 más... ¿Cuánto? 200. No puede ser 200. Porque acá ya tengo 229 más 187, tengo 300, tengo 400. Y le voy a restar 84. 87.9. ¿Ah, es 187 o 87? A ver, veamos la fuerza 1 en el eje X. Fuerza 1 en el eje X, ¿a dónde está? Ahí está, 187. Ya, por lo tanto, ahora espero resultar. ¿300 cuánto? 382,70. 332. 332,74 newton. Es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa del objeto? Después le sigue preguntando si le respondió. ¿Cuánto es la masa? 70 kilogramos. 70 kilogramos por la aceleración en el eje X. Pasa dividiendo y nos da la aceleración. Entonces, 332 dividido en 70, ¿cuánto es? 4.75 metros partido por segundos al cuadrado nos da la aceleración en el eje X. Y ahí está la respuesta final al ejercicio. ¿Era corto? No, era muy largo. El ejercicio, chicos, no es un ejercicio donde uno se tenga que saber las fórmulas de memoria. Yo le he dicho, en la prueba van a estar las fórmulas. ¿Qué fórmulas fueron las únicas que ocupé? Sumatoria de fuerza en el eje X, fuerza de roce y sumatoria de fuerza en el eje Y, y el peso, que está acá arriba. Por lo tanto,
Esas son las únicas fórmulas que necesitan. Lo demás es simplemente ir pensando, ir usando un poco de lógica y darse cuenta de lo que necesitan. Yo lo primero que debo hacer siempre es sagradamente diagrama de cuerpo libre. Luego de eso me pregunto, ¿qué debo buscar? Me están preguntando la aceleración, por lo cual voy a escribir la sumatoria de fuerzas en el eje que me están preguntando la aceleración para ver qué me falta. Escribimos la sumatoria de fuerzas en el eje X y nos dio todo acá. Esa sumatoria de fuerzas justamente nos dice que nos falta ¿qué cosa? Todo. Nos falta la fuerza de roce, nos falta la fuerza 1 en el eje X, nos falta la fuerza 2 en el eje X. Luego de eso digo, bueno, la fuerza de roce se calcula como coeficiente de roce por la normal. El coeficiente de roce lo tengo, la normal no la tengo. Por lo tanto, ¿en qué eje está la normal? Está en el eje Y. Entonces, hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Asumo de que la aceleración es cero porque lo di como condición al principio. Escribo las fuerzas que tengo en el eje Y. Peso, normal, fuerza 1 en el eje Y, fuerza 2 en el eje Y. No conozco nada. Entonces me doy cuenta que de acá y de acá no conozco absolutamente nada. Y no me queda más que otra que empezar a llorar, no mentira, sino que simplemente empezar a buscar las cosas. Y empiezo por la descomposición de fuerzas en ambos ejes. Y acá descompongo y encuentro la fuerza 1 en el eje Y, la fuerza 1 en el eje X, fuerza 2 en el eje Y y fuerza 2 en el eje X. Luego retrocedo y reemplazo simplemente donde me faltaba. Y ahí simplemente es una ecuación donde lo único que tengo que hacer es sumar y dividir y restar. Listo. ¿Dudas con eso? No me digan que tienen dudas desde el principio.